que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Y algo en ella que me da la vida. El día de hoy les contaremos la historia de Diango, uno de los cantantes españoles más queridos y exitosos del siglo XX. Un artista con un estilo interpretativo inconfundible y una voz que supo darle alma al tango y a la música en catalán. Su vida estuvo llena de esfuerzo, talento y pasión, pero también de momentos difíciles que marcaron su camino. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Si ya tienen su bebida favorita a la mano y están cómodos, acompáñennos en este viaje a través del tiempo. José Gómez Romero, conocido artísticamente como Diango, nació en Barcelona, España, el 5 de marzo de 1940. Sin embargo, por decisión de su padre, fue inscrito oficialmente el 8 de mayo, fecha que quedó registrada en todos sus documentos. Su niñez fue sencilla, llena de travesuras y juegos con sus amigos, como cualquier otro niño de su edad. Pero dentro de ese hogar barcelonés había algo distinto, la música estaba en todas partes. Su padre era músico y en casa siempre había instrumentos, desde trompetas hasta violines. Entre notas, risas y melodías, Diango comenzó a descubrir su don. Tenía un oído natural y una sensibilidad especial para cantar. Participaba en concursos y casi siempre ganaba, no por técnica, sino por sentimiento. A pesar de vivir en tiempos de represión bajo el régimen de Franco, su familia logró mantenerse al margen de los conflictos. La música era su refugio, su lenguaje y su forma de libertad. De todos los instrumentos, la trompeta y el piano fueron sus favoritos. Su primer maestro, sorprendido por cómo hacía sonar una vieja trompeta que apenas funcionaba, le dijo una frase que nunca olvidaría: si puedes hacer cantar a ese instrumento, podrás hacer cantar a todo lo que toques. Y así fue. Ese niño barcelonés que soñaba entre melodías se convirtió en una de las voces más queridas de la música española. Hay algo que el propio Diango recuerda con claridad, incluso después de tantos años: la primera canción que escuchó en su vida. Era un tango, y lo aprendió de la manera más tierna posible, en brazos de su madre. Ella amaba esos viejos tangos argentinos, y mientras lo amamantaba, se los cantaba al oído, tan cerca que aquella melodía se le quedó grabada para siempre. Podría decirse que Diango mamó literalmente el tango desde la cuna. Su madre solía contarle anécdotas sobre el origen de ese género, sobre cómo había nacido en los barrios humildes de Buenos Aires, y cómo esas letras llenas de nostalgia conquistaron el mundo. Esa influencia marcaría profundamente al joven artista, llevándolo años después a estudiar, interpretar y grabar tangos, aunque muchos de ellos no fueran comerciales ni conocidos por el gran público. Desde pequeño, su madre lo inscribía en concursos musicales, sabía que tenía talento. Y aunque el canto se le daba naturalmente, Diango se sentía más atraído por los instrumentos, pasaba horas practicando junto a sus hermanos, bajo la mirada exigente pero amorosa de su padre. Su padre era músico, y creía firmemente en la disciplina. Por eso, además de enseñarles en casa, los inscribió en el Conservatorio de Barcelona. Allí, la pasión familiar por la música se convirtió en una auténtica formación profesional. ¿Por qué te vas, mi vida? Tan deprisa. Ni mucho menos con ese tipo de voz, pero he tenido buen sentimiento para cantar las canciones. Durante aquellos años, Diango y sus hermanos formaron un quinteto al que llamaron los 5 de Barcelona. Tocaban de todo y pronto se hicieron conocidos en su región, pero su ambición iba más allá, querían salir al mundo. La guerra había terminado, España intentaba levantarse, y ellos soñaban con mostrar su arte fuera de sus fronteras. Con pocos recursos pero mucha ilusión, organizaron una pequeña gira por Europa, visitando Alemania, Holanda y Austria. Lo que no esperaban era el cambio del público. Tras años de conflictos, los europeos ya no querían música seria ni académica. Buscaban alegría, ritmo, algo que los hiciera olvidar la tristeza. Así que Diango y sus hermanos adaptaron su repertorio, tocando boleros, pasodobles y chachachás, los ritmos de moda del momento. Desde niño, los padres de Diango notaron algo especial en él, una voz diferente, cálida y llena de sentimiento. Con el paso del tiempo, aquella voz fue tomando forma, afinándose y revelando una sensibilidad única. Su madre y su padre lo animaban constantemente a cantar, pero Diango, prudente y reservado, prefería mantenerse en segundo plano. Aunque todos a su alrededor reconocían su talento,
él sentía que todavía no era el momento de lanzarse como cantante. Optó por el camino más seguro, tocar instrumentos y acompañar a otros artistas. Uno de ellos fue Patrick Jack, un cantante con quien Django tocaba el piano. Patrick, lejos de sentir rivalidad, lo impulsó a mostrar su voz, asegurándole que tenía un don diferente. Poco a poco, la insistencia de su entorno lo llevó a atreverse a cantar más seguido. Y como suele suceder con los artistas destinados al éxito, el destino se encargó del resto. Su talento llamó la atención de representantes discográficos, quienes le propusieron grabar su primer sencillo. Tenía apenas 20 años cuando entró por primera vez a un estudio. Aquel momento, lleno de nervios y emoción, le cambió la vida. Aunque el disco no tuvo grandes ventas, todos coincidían en algo: Django era distinto. Su voz tenía alma. El giro del destino llegó cuando una copia de su grabación cayó en manos de un directivo de RCA Víctor. El ejecutivo escuchó aquella voz y no dudó, decidió lanzarlo oficialmente. Así nació su primer gran éxito, Lejos de los ojos, que rápidamente se convirtió en disco de oro en Argentina. El presidente de RCA, Adolfo Pino, viajó personalmente a Barcelona para entregarle el reconocimiento. Fue el primero de muchos premios que marcarían su carrera. En 1965, Django debutó en el Festival de la Canción del Duero, y 5 años más tarde viajó a Argentina para protagonizar junto a Gina María Hidalgo la película El mundo es de los jóvenes. El éxito fue rotundo. La cinta triunfó en taquilla y dio origen a un álbum con el mismo nombre. A partir de ese momento, su nombre comenzó a sonar con fuerza en toda Latinoamérica. Y en mi afán te nombro. Con una voz llena de emoción y una elegancia interpretativa incomparable, Django lanzó una serie de discos que lo consagraron definitivamente: El mundo de los jóvenes, La voz del amor, Django vuelve, Yo mañana, y muchos más. En 1975 firmó con EMI y publicó 2 álbumes que lo colocaron en la cima del panorama musical: Alma, Corazón y Vida y Cuando quieras, donde quieras. Un año después, su talento fue reconocido con el premio Sirenita de Oro al mejor intérprete y a la mejor canción en el Festival de Benidorm, con el tema Cuando quieras, donde quieras. Era el inicio de una carrera que lo llevaría a conquistar corazones en todo el mundo. Después de aquel logro, la carrera de Django se disparó tanto en España como fuera de sus fronteras. En 1976, su interpretación del tango Nostalgias marcó un antes y un después, consolidándolo como una de las voces más queridas del panorama musical hispano. 3 años más tarde, en 1979, lanzó el álbum El Mundo, con temas inolvidables como Ligados, y al año siguiente volvió a conquistar las radios con canciones como Hoy he empezado a quererte otra vez. En 1980, Django representó a España en el Festival OTI con el tema Querer y Perder, escrito por R. Girado. Su interpretación fue tan emotiva que obtuvo el segundo lugar, pero para el público, fue el verdadero ganador. Querer y Perder se convirtió en un himno romántico, especialmente en México, donde su voz se hizo inseparable de aquella melodía que hablaba de amor y despedida. Durante los años siguientes, Django continuó cosechando éxitos. Entre 1983 y 1984 lanzó los discos Bienvenido al Club y Al fin solos, que alcanzaron enorme popularidad en Argentina y Colombia. En 1985 presentó Por amor al arte, con canciones tan recordadas como Esa mujer y Amor al tango. Ese mismo año grabó junto al dúo Pimpinela el tema Por ese hombre, un éxito rotundo que unió sus voces en una de las colaboraciones más icónicas de la música romántica en español. Años después, en 1993, volverían a reunirse para grabar la segunda parte de aquella canción, reviviendo la misma magia. En esa etapa también surgieron temas inolvidables como Por volverte a ver, una de las piezas más queridas de su repertorio, con la que demostró que su voz podía transmitir nostalgia y esperanza al mismo tiempo. Décadas después, en el año 2020, durante la reclusión por la pandemia, Django volvió a grabar esa misma canción, esta vez desde su casa, como un mensaje de fe para el mundo: pasará la pandemia y volveremos a vernos. Pero uno de los momentos más emotivos de su carrera llegó en 1988, cuando decidió rendir homenaje al género que lo había acompañado desde niño, el tango. Publicó el álbum Tango, un tributo a la música de Buenos Aires,
convirtiéndose en uno de los pocos artistas no rioplatenses aceptados por el exigente ambiente tanguero. En esa etapa formó una profunda amistad con Roberto Goyeneche, el polaco, a quien siempre admiró y con quien compartió escenarios en distintos lugares de Argentina. Diango solía decir, para cantar como el polaco, había que ser una buena persona. Ambos recorrían los cafés, los clubes y los escenarios donde el tango vivía, y cada interpretación era una lección de vida y emoción. El polaco falleció en agosto de 1994, pero su influencia y su amistad quedaron grabadas para siempre en el corazón de Diango. Una de las anécdotas más entrañables en la vida de Diango tiene como protagonista a su gran amigo, Roberto el Polaco Goyeneche. Cuentan que, en una ocasión, la primera esposa de Diango le regaló una cadena de oro. Al verla, el polaco bromeó con su habitual picardía, y Diango, sin pensarlo dos veces, se la regaló. Años después, cuando Goyeneche falleció, su esposa quiso devolver aquel gesto y le entregó a Diango el último par de mancuernillas que el polaco había usado en vida. Desde entonces, el cantante las guarda como uno de sus tesoros más valiosos. Diango siempre fue un amante profundo del tango auténtico, el que se escribe desde el alma. Mientras muchos artistas buscaban tangos populares que vendieran bien entre los turistas, especialmente entre los japoneses, que durante años fueron grandes admiradores del género, él prefería los tangos poéticos, sinceros. Los que nacían de la experiencia y el dolor. Más que música, para Diango el tango era una forma de sentir. En 1989 lanzó el álbum Suspiros, que incluyó el tema El que más te ha querido, compuesto por Concha Valdés Miranda, y con el que alcanzó gran éxito internacional. En 1993 presentó el disco Morir de Amor, donde grabó a dúo con Nana Mouskouri el clásico Espérame en el cielo, de Los Panchos. Un año después, volvió a sorprender al público con el álbum Un loco como yo, compuesto y dirigido íntegramente por el maestro Armando Manzanero, con quien interpretó el tema Le ha costado caro. En 1997 cumplió uno de sus mayores sueños, editar un álbum en catalán, su lengua materna. Allí fusionó su amor por el tango con sus raíces, cantando algunos de sus temas favoritos en catalán. Desde niño, en su casa siempre se habló ese idioma, y a lo largo de su vida, Diango se ha declarado un defensor orgulloso de la identidad catalana. En entrevistas, ha afirmado sentirse un independentista total, convencido de que Cataluña es una nación con voz propia. Esa pasión por su tierra la ha transmitido también a sus hijos y nietos. Durante la década del 2000, lanzó varios discos recopilatorios con sus grandes éxitos, Corazón Mágico, La Mare, en catalán, Por esa mujer, Doctor Amor, de tango, y Cuando quieras, donde quieras, entre otros. En lo personal, en 2003 contrajo matrimonio con María La Gracia, su compañera de vida desde hacía 25 años, a quien conoció en 1975. Antes de ella, Diango había estado casado con la madre de sus hijos, y de esa unión nacieron Marcos Yunas y Jordi Gómez Yunas, ambos reconocidos cantantes que heredaron el talento y la sensibilidad de su padre. Así, entre amores, escenarios y melodías, Diango fue construyendo una historia donde la música y la vida se entrelazan con una sola verdad, que cantar con el alma es la mejor forma de permanecer eterno. En 2002, la vida de Diango volvió a teñirse de tristeza. Ese año falleció Lidia Yunas, su primera esposa y madre de sus 4 hijos, Jordi, Marcos, Luis y Luján. Lidia había pasado un largo tiempo hospitalizada, y cuando su estado empeoró, pidió ser trasladada a su casa para poder despedirse en paz, rodeada del amor de sus hijos. Para entonces, Diango y Lidia ya llevaban varios años separados, pero el cariño y el respeto entre ellos se habían mantenido intactos. El artista ya compartía su vida con Mariola Gracia, con quien finalmente contrajo matrimonio y continúa unido hasta el día de hoy. Mariola siempre ha hablado con profunda admiración de su esposo, aunque aclara que no se considera la pareja del cantante, sino de la persona. Yo soy la esposa de José, no de Diango. Lo importante es el hombre, no el artista. Tengo la suerte de tener un marido extraordinario, que además canta como Los Ángeles. Mariola cuenta que Diango solo es artista sobre el escenario, porque fuera de él es un hombre sereno, respetuoso y sencillo. Para ella, él ha sido el amor de su vida, su compañero y su motor. Admite que, entre giras y conciertos, no siempre ha sido fácil mantener una vida familiar, pero hoy las redes sociales les permiten estar cerca de hijos y nietos, sin importar la distancia. La relación de Mariola con la familia de Diango ha sido excelente.
Sus hijos y nietos la adoran, y muchos de ellos han heredado el talento musical que corre por sus venas. Uno de sus nietos, Ihsahn Yunas, hijo de Marcos Yunas, alcanzó fama internacional al interpretar al joven Luis Miguel en la exitosa serie biográfica producida por MGM y Netflix, transmitida también por Telemundo en Estados Unidos. Tras ese papel, Ihsahn decidió continuar su camino artístico y lanzó su primer sencillo, que rápidamente ganó popularidad. Otro de los nietos, As Yunas, fue invitado a participar en la segunda temporada de la misma serie, consolidando así la tercera generación de artistas en la familia. Cuando en una entrevista le preguntaron a Django por su relación con Luis Miguel, respondió con humildad y afecto: somos cantantes, colegas. Coincidimos porque grabábamos para la misma compañía. Cuando conocí a Luis Miguel, él tenía apenas 12 años, y recuerdo haberle dado algunas clases de batería. La carrera de Django siguió brillando con fuerza incluso en sus años más recientes. Su álbum Puñaladas en el Alma, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Praga y con arreglos del maestro Carlos Franzetti, le valió una nominación al Grammy Latino en 2010. Fue un trabajo majestuoso, grabado entre Praga, Nueva York y Barcelona, que rindió homenaje al tango con la elegancia y la pasión que siempre caracterizaron su voz. Sin embargo, 2 años antes, en 2008, la vida le había puesto una dura prueba. Mientras promocionaba su nuevo disco Coplas, Django sufrió un infarto. El episodio ocurrió justo cuando se preparaba para presentarse el 6 de diciembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Al sentirse indispuesto, decidió acudir a urgencias, donde le diagnosticaron una obstrucción arterial. Tras una intervención delicada pero exitosa, el cantante logró recuperarse por completo. Su médico le recomendó reposo, pero su espíritu incansable nunca se apagó. 3 años más tarde, en 2013, volvió a los escenarios con más fuerza que nunca, participando en el Concierto por la Libertad, celebrado en el Camp Nou de Barcelona. Allí, acompañado por decenas de artistas, Django alzó su voz no solo para cantar, sino también para expresar su apoyo a la independencia de Cataluña, causa con la que siempre se identificó profundamente. Ese mismo año publicó el álbum El Cantante, una obra íntima y romántica donde narró, en forma de canciones, los capítulos más personales de su vida. En 2014 anunció lo que sería su gira de despedida, titulada Gracias y Adiós, con la que recorrió España y Latinoamérica, emocionando a miles de admiradores que crecieron escuchando su voz. Sin embargo, como él mismo reconocería después con humor y ternura, no pudo aguantarse. Poco tiempo después volvió a los escenarios en Argentina y Chile, presentando nuevos temas y demostrando que su verdadera casa siempre había sido el escenario. Dije que dejaría las giras, los teatros, los aeropuertos, los hoteles. Pero así ha sido mi vida, una ciudad nueva cada día. Me compré una casa bonita y me propuse vivirla intensamente, aunque el alma del cantante nunca se jubila. Pero aquí estoy otra vez, dijo Django con una sonrisa tranquila, refiriéndose al infarto que en 2008 puso en riesgo su vida. Sin embargo, el destino volvería a ponerlo a prueba años después. En 2014, apenas un año después de anunciar oficialmente su retiro de los escenarios, el cantante sufrió un grave accidente automovilístico en Los Ángeles, Estados Unidos. Tras ofrecer una entrevista en las instalaciones de Univision, Django se encontraba de gira promocional y tenía previsto ofrecer un concierto único en el Club Nokia, el cual tuvo que ser suspendido. El auto en el que viajaba, un Mercedes-Benz, fue impactado violentamente por una camioneta que se pasó un semáforo en rojo. A bordo iban también su manager Tony García, el promotor de la gira Fred Terrazas y la esposa de este, Aide, quien resultó la más afectada, quedando en coma inducido. El impacto fue tan fuerte que el vehículo fue arrastrado varios metros por la calle. Django sufrió 6 costillas fracturadas, pero milagrosamente logró sobrevivir. Los médicos que ya lo habían atendido años atrás por su infarto volvieron a insistirle, debía descansar. Y esta vez, el cantante se tomó el consejo en serio, o al menos lo intentó. A pesar de su promesa de retirarse definitivamente, el amor por la música volvió a ganarle la batalla. Con renovadas fuerzas y acompañado por su familia, regresó a los escenarios en 2022 con el proyecto 3 Generaciones, Un Corazón, una gira que unió en el mismo escenario a Django, su hijo Marcos Yunas y su nieto Axel Yunas. El tour los llevó por Chile, Paraguay, Perú y Argentina, donde miles de fanáticos los recibieron con emoción. A sus 83 años, Django seguía demostrando que su pasión no tenía límites.
Y cuando no estaba sobre un escenario, dedicaba su tiempo a otra de sus grandes pasiones, el fútbol. Es fanático y socio del Fútbol Club Barcelona, uno de los 4 equipos profesionales de España que pertenece a sus más de 143.000 socios. Entre las muchas facetas que definen a Diango, hay una que siempre lo ha acompañado fuera de los escenarios, su pasión por el fútbol y, en especial, por el FC Barcelona. Soy culé a muerte, como casi todos los catalanes, ha dicho con orgullo en varias entrevistas. Confiesa que, en sus inicios, la gran rivalidad era con el Español, pero con el tiempo uno fue bajando y el otro subiendo. Hoy, dice entre risas, el Madrid es el enemigo a batir. Diango también ha declarado ser un gran admirador de Lionel Messi, a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Messi es mejor que Maradona, y eso que Diego era amigo mío desde hace muchos años, incluso antes de que jugara en el Barça. Recordó que en sus visitas a Argentina, Maradona solía subir al escenario para cantar con él en el Teatro Ópera, y que en el Mundial de Italia el astro argentino le confesó algo muy especial: no me molesten, me voy a dormir con las canciones de Diango. El cantante sonríe al contar esa anécdota, una muestra del cariño que siempre recibió en Argentina, país al que considera su segundo hogar. A lo largo de su carrera, Diango ha recibido decenas de premios y reconocimientos. Más de 55 discos de oro, 40 de platino y múltiples nominaciones a los premios Grammy, la más reciente en 2010 por su disco Puñaladas en el Alma. En 2014 fue nombrado huésped de honor de Buenos Aires y en 2011 recibió el prestigioso Premio Cóndor de Oro, además del título de Ciudadano Ilustre de Justo Daract, donde fue invitado como artista principal para cerrar el Festival Internacional de Tangos. Con una trayectoria que supera las 5 décadas, Diango no solo deja un legado musical inmenso, sino también una herencia familiar de talento. Sus hijos y nietos, muchos de ellos también artistas, continúan su camino, asegurando que su voz y su espíritu seguirán vivos en nuevas generaciones.